Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, hasta el aire que respiramos, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. La seguridad, la tranquilidad, la paz y todo lo que va detrás, obvio, tiene que ver con las decisiones políticas y administrativas como la asumida ya por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de reiniciar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se reinician este lunes 21 de noviembre. Pero antes de saludar a nuestro invitado y entrar sobre el tema, una noticia de última hora que vale la pena que veamos, y es esta, que mostramos con estas imágenes de una avioneta siniestrada ahorita como a las 10:10 de la mañana, 10:20 de la mañana aproximadamente, una aeronave de matrícula HK 5121 que cayó sobre zona residencial del barrio Belén Rosales, comuna 16 del municipio de Medellín. En la aeronave viajaban 6 pasajeros y 2 tripulantes. La última hora en el aire en la que se reportó la aeronave a las autoridades fue a las 10:14 de la mañana. Iba con destino a Pizarro en el departamento del Chocó. Por supuesto, mientras se adoptan todas las medidas de emergencia y de rescate, hay que decir que hasta el momento pues no conocemos de víctimas fatales, pues todo el sector está cerrado. Carreras 70, entre calles 31 y 30A, cerrados para atender la emergencia. Más adelante, si nos llega más información de última hora, por supuesto que se la estaremos entregando. Bueno, saludemos a nuestro invitado de hoy. Él es Luis Guillermo Pardo. Él es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Luis Guillermo Pardo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy amable por la invitación y sobre un tema trascendental para Colombia y para Antioquia, mucho más. Muy importante, vuelvo y digo, el reinicio de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Reinicio, Roger. Reinicio, no inicio, eso es muy importante. Reinicio, exactamente, porque fueron empezadas estas conversaciones en el gobierno de Juan Manuel Santos y fueron suspendidas hace 4 años durante el gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Qué significa que sea reinicio y no inicio, Luis Guillermo Pardo? Primero, porque reivindica que es un proceso. Ya. Y si reivindica un proceso, quiere decir que tiene en cuenta lo de atrás. En ese sentido es muy importante porque antes los diálogos con el ELN se abrían cada vez con una agenda propia. Y allá ser un reinicio quiere decir que hay una agenda previa que está aprobada, unos puntos conceptuales, una metodología muy importante. Quiere decir que la conversación hoy, pues hoy es la formalización y tal en Venezuela, pero quiere decir que ya hay un punto de partida bastante importante, no solo conceptual, sino metodológico, y esto para una guerrilla como el ELN, que es bastante ideológica, bastante dogmática, es demasiado importante, Roger. Oiga, eso precisamente nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es más difícil el proceso de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que como fueron con las FARC? No, es que con las FARC fueron muy difíciles, Roger, ¿no? Porque pues la gente porque no sabe infidencia ni confidencia, pero eso es un proceso que estuvo a punto de romperse varias veces. Hubo muchos problemas con los viajes, con las delegaciones. No, con las FARC no fue fácil, con las FARC fue muy, muy difícil. El ELN es una guerrilla con una ideología que en su momento tuvo mucho que ver con la teología de la liberación nacional, que enarboló, entre otras cosas, un sector de la Iglesia Católica tradicional en América Latina, en Centroamérica. Es una guerrilla con una profunda ideología de lo social, de la participación ciudadana. Entonces, obviamente que son unas circunstancias distintas, pero es una negociación también que será muy difícil, porque igualmente el contexto de Colombia es un contexto muy difícil
y hay que tener mucha sabiduría para superar cualquier obstáculo. Ojalá el primer punto acordado sea reiterar que no se paran de la mesa los negociadores mientras no haya acuerdo. Ese es un concepto que fue muy importante en la negociación con la guerrilla centroamericana, fue muy importante con las FARC y tiene que ser un principio a aplicar en este reinicio de la conversación con el ELN. Pero, bueno, además porque el ELN es una guerrilla sí, que no está derrotada militarmente y no está derrotada socialmente. Eso también es significativo porque no faltan los halcones de la guerra en Colombia que digan que el ELN es una guerrilla disminuida, derrotada militarmente. Eso no es cierto. Y quienes sienten que es una guerrilla que no está derrotada en los territorios, en las subregiones, entre ellos en muchas de las subregiones de Antioquia o departamentos como Chocó, como Arauca y otros departamentos de Colombia. De ahí que, con base en lo que usted acaba de decir, Luis Guillermo Pardo, de ahí que Antonio García, comandante del ELN y miembro pues de la delegación en Caracas, que es donde se va a llevar a cabo este proceso de conversación reiniciado con el ELN, haya dicho que el cese bilateral tiene que ser cumplido por parte y parte. O sea, cuando él dice es que si no quiere que se ataquen instalaciones militares, pues nosotros también podemos proponer que no nos ataquen nuestras propias instalaciones. O sea, eso lo dice con esa certeza de que tienen la fuerza militar, de que no están derrotados. Es que mira, es decir, en Colombia hay una historia de una guerra continua, Roger, a pesar de muchos acuerdos de paz. Entonces, hay órdenes de guerra que están en marcha en los territorios incontrolables. Por consiguiente, el segundo punto clave a discutir en la mesa de negociación, que yo creo que va a ser compartido Caracas, La Habana y de pronto sorpresivamente en Chile, Santiago de Chile, es que haya un cese bilateral del fuego. Cese bilateral del fuego significa que parar la ofensiva militar y solamente establecer una defensa militar de los territorios donde hay presencia de la guerrilla del ELN. Eso quiere decir que el ejército colombiano, la policía no agrede los territorios donde está el ELN, ni el ELN agrede las instalaciones, ni diversas actividades de la fuerza pública colombiana. Ese es otro criterio que hay que discutir inmediatamente en La Habana. Y aquí ya comienza el primer problema, porque como los territorios son compartidos por varios actores ilegales, la metodología y la veeduría tiene que ser muy clara, muy contundente, muy específica para decir qué actor ilegal quiere incidir negativamente en los acuerdos que se vayan logrando con el ELN, porque aquí hay francotiradores de la paz. La frase de Otto Morales Benítez, el gran dirigente liberal, sigue siendo válida. Hay enemigos agazapados de la paz que buscarán sabotear cualquier acuerdo de paz con el ELN. Por consiguiente, ese punto de pactar un cese bilateral del fuego con un excelente monitoreo de veeduría, o sea, con método, es absolutamente fundamental. Bueno, ahora que habla usted de los enemigos de la paz, bueno, hagamos una cosa, haga un corte para mensajes y ya retornamos con usted para que vamos a hablar de los actores o de las personas que hacen parte de las delegaciones. Y eso tiene que ver con ese comentario que hace usted de los enemigos de la paz, de los francotiradores, menciona la expresión de la paz, que ha existido siempre y siempre existirán. Vamos a un corte para mensajes y ya regresamos con Luis Guillermo Pardo, quien es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. El Partido Centro Democrático que lidera el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha dicho que no es enemigo de la paz,
No obstante, en procesos como el de Juan Manuel Santos con las FARC, pues obviamente le metieron harto el palo a la rueda a ese proceso, tanto que lideraron y ganaron con el plebiscito de no a ese proceso de paz. Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, además exmiembro del M-19, sabe de estas cosas, por supuesto, y analista del conflicto armado desde hace muchos años. El hecho de que José Félix Laforí, quien es muy cercano al Centro Democrático, tanto que su esposa, María Fernanda Cabal, es la senadora por Centro Democrático que está en contra, escéptica a este proceso de paz con el ELN, pero que tiene hoy Laforí como miembro del equipo negociador designado por el presidente Gustavo Petro Urrego, sí, Petro Urrego, el hecho de que apoye el expresidente Uribe esa designación es de alguna manera facilitar que haya menos enemigos de la paz. Yo sí creo que sí, es decir, es muy novedoso, es una apuesta que hace Petro, bastante compleja, porque es un hombre que ha sido muy crítico de los procesos de paz, eso pues hay evidencia en las redes sociales, en los medios de comunicación desde hace muchos años, pero también es demasiado importante que esté presente en esta comisión, pero insisto, es una apuesta arriesgada por varias razones, porque por el tema de la confidencialidad, por el tema de que los mensajes que se puedan enviar a la opinión pública, qué mensajes llegan a los territorios, pero recordemos que hay un antecedente reciente muy importante, Roger, es el acuerdo con la Federación de Ganaderos, de la cual él es presidente, Laforí, de venderle al gobierno nacional 3 millones de hectáreas, cuando eso era impensable hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses inclusive. Eso es un buen antecedente que dice que hay una nueva disposición, un nuevo criterio dentro de un sector social muy fuerte que existe en Colombia, que es el sector ganadero asociado a la tierra, a la mediana y a la gran propiedad. Y además con el espaldarazo ya no solo de Petro como presidente a que él esté en la comisión, Laforí, sino con el espaldarazo del expresidente Uribe, que lo dijo muy claramente, que Laforí está también a nombre del Centro Democrático, es decir, no solo como ganadero, ni vocero de los ganaderos, grandes ganaderos o medianos, sino también del Centro Democrático. Esto es una apuesta política que hay que interpretar muy bien y que para mí es fundamental, es decir, que el presidente Uribe haya tomado esta postura públicamente, además acalló muchas voces al interior del Centro Democrático y de sus seguidores de que jodan menos, o sea, de que hay una ley nueva que busca la paz total y que es muy importante que Colombia encuentre por fin un sendero definitivo para salir de la guerra y encontrar la paz total, que nosotros dijimos siempre en el M-19, Roger, la gran revolución de Colombia es la paz. Cuando Colombia logre la paz a través del diálogo, será una nación inmensamente mucho más rica, una nación desarrollada, una nación incluyente, una nación con menos desigualdades, una nación ejemplo para el mundo. Entonces, yo creo que el tema de la pobreza es un tema muy importante por lo que significa, no solo simbólicamente, sino realmente, y es un buen mensaje de convivencia, de reconciliación para los territorios rurales de Colombia. Ahora que usted menciona al M-19, recordemos, exmiembros del M-19, vuelvo y digo, usted, Luis Guillermo Pardo, fue parte del M-19, se reincorporó hace 30 años, más de 30 años, fue en 1989, ¿cierto? Oye, el 9 de marzo de 1990 fue el acuerdo nuestro M-19 con el presidente Barco, y yo fui el primer miembro de un gabinete de izquierda en un gobierno departamental en 1992, cuando el gobernador Juan Gómez me nombró como gerente de la Beneficencia de Antioquia, una gran empresa en ese momento. Y luego asesor de paz de Medellín. Bueno, ese ya es un recorrido político. Sí, señores, o sea, las armas por la política, que es lo que se busca precisamente con estos procesos de negociación. El propio
presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, fue miembro del M-19, hoy es presidente de la República. Oti Patiño fue miembro del M-19, hoy hace parte de este equipo negociador. ¿Eso qué significa en el contexto de generar la confianza que debe generarse en torno a este proceso con el ELN? Roger, significa un principio filosófico, es que la paz y las negociaciones de paz es la reivindicación de la política democrática en su más amplia expresión. Y que una paz bien hecha, una paz con sinceridad, una paz con fraternidad, una paz de fondo social, de justicia territorial, de justicia, transicional, de justicia restaurativa, es la mejor salida para la guerra. Y el M-19 sigue siendo un buen ejemplo de eso. Petro, a quien conocí también el M-19, presidente de Colombia, ahora llega Oti como jefe negociador con el ELN, un hombre que tiene conocimiento de paz, está informado, es audaz y tiene mucha paciencia. Oti tiene mucha paciencia, por eso creo que se viene una conversación bien interesante, ojalá con resultados de cese bilateral muy pronto para comenzar a ambientar la paz total, porque además tenemos esa nueva ley, la prórroga de la ley de orden público, la ley 2072 de la paz total, que ha mostrado una nueva gobernabilidad favorable a la paz. Es que fue el Congreso de la República quien aprobó la ley 2072. Ya había todo tipo de partidos, de todas las ideologías, con todos los nombres, con todos los colores. Eso es un buen mensaje porque la paz total cuenta con gobernabilidad y eso es fundamental, Roger. Porque hay una nueva gobernabilidad que favorece la construcción de la paz total. Desde mi punto de vista hay dos temas complejos en esta conversación con el ELN. No me ha hecho la pregunta, pero lo quiero expresar de una vez para dejarlo. Tal vez hoy no tengamos tiempo de desarrollarlo, pero son muy importantes. El tema de la paz urbana, porque el ELN tiene gran incidencia en muchas ciudades de Colombia, más de lo que la gente cree. Incidencia política, incidencia social, participó de X o Y manera en el reciente estallido social que hubo en Colombia, que tumbó al ministro de Hacienda Carrasquilla del gobierno anterior, del gobierno Duque, que reivindicó una nueva generación que quiere un nuevo país, una nueva Colombia. Entonces ahí el tema del urbano más el tema del sometimiento a la justicia, que es otro tema complejo que tiene que ver con las estructuras multicrimen, que luego hablamos de eso y que yo pues conozco, viví ese tema cuando fui asesor de paz de la ciudad de Medellín, Roger. Y el segundo tema para mí trascendental es el tema de la paz regional, porque el ELN tiene un alto enroque regional en varias, por ejemplo, de las 9 regiones de Antioquia, y ahí tenemos que experimentar, avanzar mucho en el tema de la paz regional. ¿Cuál es el obstáculo que yo veo hoy, que puede ser un obstáculo o un punto positivo? Las elecciones regionales del año entrante. Entonces, porque aquí el panorama político va a cambiar el año entrante, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos consejos, nuevas asambleas, y si logramos que todo, la gran mayoría, se sintonice en función de la paz total, vamos para un proceso bellísimo, vamos a un proceso único que va a favorecer a Colombia. Y no pregúntale a los empresarios, Roger, haber abierto la frontera con Venezuela está abriendo ya el tema económico, y eso va a favorecer a empresarios colombianos, eso va a ser muy importante. Entonces esos dos temas del urbano y de lo regional creo que son temas que van a ser muy importantes en esta conversación con el ELN. Muy bien, estamos hablando con Luis Guillermo Pardo, él es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cádida. Hacemos otro corte para mensajes y ya regresamos. Los kilómetros no se cuentan, se viven. Ingresa a nuestro portal macrollantas.com y encuentra las llantas necesarias para seguir disfrutando el camino.
una noticia muy importante antes de continuar con Luis Guillermo Pardo, porque tiene que ver con la educación en este contexto de las dificultades que hay en la educación secundaria por los altos costos. Y es que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha dicho, esos 53.000 millones de pesos que estaban esperando los estudiantes del ITM para que hicieran parte de su presupuesto, son aprobadas. Así es, haya que hacer mucho esfuerzo al interior de la administración, pero es un hecho porque primero está la educación. Esa es una noticia muy buena que vamos a entregar ya mismo con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Todas las políticas son una política por los niños. Yo creo que el compromiso más claro que debe tener todo mandatario es reconocer que está construyendo es el futuro y que ese futuro no lo va a evitar él, sino que lo va a evitar. Bueno, listo, no, ese no se trocó ahí el BTR, pero bueno, ya saben ustedes que es la buena noticia, 53 millones de pesos para el ITM en su presupuesto, porque estaban peleando por eso los muchachos del ITM. Ahora lo que pide el alcalde de Medellín es que los concejales discutan entonces el proyecto de acuerdo del presupuesto para el año 2023. Bueno, Luis Guillermo Pardo, el hecho de que ya no sea la negociación con el ELN en Cuba, sino en Caracas, Venezuela, ¿eso también qué significa? Roger, ¿me permite meter una cuñita? ¿Sí? Adelante, adelante. Ojalá la alcaldía de Medellín pensara en apoyar con recursos económicos al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, porque sería lo justo. Hay muchos estudiantes que pertenecen a Medellín y el Politécnico, en ese sentido social que tiene, debería recibir recursos de la alcaldía de Medellín. Perdóname la cuña, pero es mi deber pensando en la paz y que la academia acompañe la paz y se impulse realmente la matrícula cero de una manera más extensa. Perfecto, no, y de acuerdo. Lo que pasa es que el ITM, como el Colegio Mayor de Antioquia y como el Instituto Pascual Bravo, son adscritos a la alcaldía de Medellín. El Politécnico está adscrito a la gobernación de Antioquia. Pero claro, entendemos como, por ejemplo, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional y todas las instituciones universitarias que tienen tanto medellinense estudiando allá, pues casi que obligan a ese pensamiento, a que la administración de Medellín le meta platica a estas instituciones, entre ellas el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. No, muy bien. Pero bueno, la respuesta entonces acerca de que sea Caracas, Venezuela, la sede. Sí, claro, es una sorpresota, Roger, porque en teoría el régimen de Maduro es un régimen desestabilizado, sin cohesión, sin control del territorio, incluyendo las fronteras, y si la conversación se reinicia en Caracas, eso es garantía de que el gobierno de Maduro y las instituciones del gobierno venezolano controlan el territorio y el microterritorio en Venezuela y obviamente en Caracas. Eso significa una nueva visión que es muy importante porque Venezuela hay que replantear las relaciones globales del mundo en Latinoamérica y Centroamérica en la OEA con el gobierno venezolano para además coayudar a la construcción de unas próximas elecciones en Venezuela mucho más democráticas y mucho más coherentes. Eso es una noticia sorpresiva, aunque yo creo que otra parte del ciclo de conversaciones tiene que ser en La Habana por circunstancias de absoluto control, incluyendo el control sobre Internet, el control sobre el territorio, el microterritorio que garantiza el gobierno cubano, y sorpresivamente no es descabellado pensar que alguna ronda de conversaciones se puede realizar en Santiago de Chile, porque hay un nuevo gobierno, el de Boric, sintonizado con la paz de Colombia. Muy bien. Listo, Luis Guillermo Pardo, me dejó usted sonando el tema del sometimiento, del acogimiento a la justicia, de lo cual usted también sabe. Así que para la semana entrante, Dios mediante, cuando avance este proceso, nos dedicamos a ese temita. ¿Le parece, Luis Guillermo Pardo? Claro que sí, Roger. Es un tema fundamental para Antioquia y Medellín, porque tú sabes la coexistencia que yo he denunciado además públicamente del control microterritorial de bandas y de combos, no solo en Medellín, sino con presencia en todas las subregiones de Antioquia. Es un tema de fondo, Roger, con todo cariño, por supuesto. Muchas gracias. Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Muchísimas gracias, mucha suerte, Luis Guillermo. Ojalá nos vaya muy bien a todos. Gracias. Gracias, Roger. Fuerte abrazo, muy amable. Bueno, señor.
Ojalá nos vaya muy bien a todos, así que todos hagámosle fuerza a que estos procesos de paz total sean un hecho. Muchas gracias. Chao.